Muy buenos días, mis apreciados oyentes, amados en la fe. ¿Cómo amanecimos hoy, 29 de abril? Con la ayuda del Señor, espero que todos estemos muy bien, siempre con una actitud positiva para iniciar el día y enfrentarlo en el nombre del Señor. Vamos a leer para este día en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. El gran teólogo de la fe cristiana, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, sostiene que nada tiene el ser humano que lo haya recibido y que por lo tanto no debe vanagloriarse. Nada de lo que hemos recibido es para que nosotros nos gloriemos. Esto es cierto respecto a los dones naturales, transmitidos generalmente por las leyes de la herencia, y es más cierto aún respecto a los dones del Espíritu. La parte que nos toca hacer es cultivarlos. ¿Para beneficio de quién? De nuestros semejantes y para la gloria de Dios. En 1 Corintios 12 hay por lo menos 5 aspectos importantísimos sobresalientes en el capítulo. Número 1, todo cristiano necesita conocer los dones espirituales para la participación activa en la misión que Cristo dejó a su iglesia. Número 2, hay diversidad de dones y diversidad de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de realizaciones, pero el mismo Dios opera todo en todos. Número 3, el Espíritu Santo los distribuye para todos como Él quiere. 4, así como el cuerpo humano tiene varias partes, pero todos forman un solo cuerpo, los dones de Dios conforman el cuerpo de Cristo, y eso implica que nadie se sienta superior o inferior por haber recibido este o aquel don. Y número 5, no podemos recibir todos los mismos dones. Primero, la iglesia como cuerpo necesita desarrollarse en todos los aspectos para cumplir su misión. Segundo, el Espíritu Santo resolvió distribuir los dones como la mejor forma de fortalecerla. Dios nos insta, mi apreciado oyente, mi amado hermano en la fe, a utilizar los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido con el propósito de que podamos ayudar a fortalecer la iglesia, mantener su unidad y colaborar personalmente en el cumplimiento de la misión. En una investigación realizada, se preguntaba por qué odiamos a las avispas y amamos a las abejas. La visión negativa sobre las avispas es injusta porque son tan beneficiosas para el medio ambiente como lo son las abejas. Polinizan flores, cumplen una función clave eliminando insectos causantes de plagas y reducen así el uso de pesticidas. Las avispas causan aversión en muchos, mientras que las abejas son apreciadas por la mayoría. Una encuesta realizada en 46 países, publicada en la revista de Entomología Ecológica, revela que las palabras más asociadas a las avispas son peligro, picadura, molestas, y que las palabras asociadas para las abejas son miel, flores y polinización. Me gustaría hablarte un poquito más acerca de ellas. Son unos insectos tan interesantes y son muy diferentes. En primer lugar, es la entomología, el estudio de los insectos de interés para el ser humano. En este caso, las abejas y las avispas. Tú sabes, los apicultores son aquellas personas que realizan técnicas especiales para cuidar y criar las abejas. Por ejemplo, una diferencia entre la avispa y la abeja es que la avispa es marrón oscuro o negras con líneas amarillas muy brillantes. En algunas especies, como las avispas asiáticas, estas son todas negras. En cambio, las abejas tienen el cuerpo de color pardo y las rayas amarillas
Son más definidas, pero menos brillantes que las avispas. Otra diferencia es que las avispas tienen una zona más estrecha en el abdomen y el tórax y no son peludas. En cambio, las abejas no tienen esa estrechez en el abdomen. O sea, son bastante anchas, gruesas y tienen pelos en todas sus partes del cuerpo. Las avispas, por ejemplo, una diferencia bien grande es en cuanto al aguijón de la avispa y la abeja. La abeja, su aguijón tiene como ciertos ganchos que cuando se prende en la piel de un animal o de una persona, tiene esos ganchos que cuando ella se quiere destrabar, el abdomen se le destapa y por supuesto muere en el acto. En cambio, la avispa no. La avispa, su aguijón forma parte de su aparato reproductor y solo las hembras lo tienen. Con él pueden picar varias veces sin arriesgar su vida. Veamos las diferencias alimenticias. Las avispas, por ejemplo, tienen potentes mandíbulas que le permiten devorar a sus presas. Se trata de insectos omnívoros que pueden consumir hojas, carroña, miel e incluso las larvas de las abejas. Ellas les encanta devorar y entrar a las colmenas. En cambio, las abejas, solamente la reina es la que consume la jalea real. Las obreras llevan y van en busca del alimento a la colmena. Primero lo succionan con una trompa y luego lo transportan en sus patas y en su cuerpo. La diferencia también importante es en cuanto a los roles que tienen las avispas y las abejas. Por ejemplo, las avispas pueden ser agentes importantes para evitar plagas de ciertos insectos pequeños, como los pulgones, por ejemplo. En cambio, las abejas son polinizadoras por excelencia en todo el planeta. Gracias al transporte del polen, muchas plantas se reproducen y hay vida en el planeta. En cuanto a la forma de comportarse en sociedad, las avispas forman enjambres, algunas especies, pero son más solitarias y competitivas, pues pueden hallar alimento para sobrevivir y no les gusta compartirlo con su familia. En cambio, las abejas automáticamente pensamos en la colmena y en la miel. Son sociables y semisociables. Su vida se desarrolla en grupo. La reina, por ejemplo, es la única fértil, la que pone los huevos. Está también las obreras, que son las que hacen todo el trabajo y no son fértiles. Y están los zánganos, que sirven precisamente para el vuelo nupcial, para la reproducción. Otra diferencia entre las avispas y las abejas es que las avispas pueden hibernar, pueden concebir también, pueden ser fertilizadas aun cuando están solitarias. Y si viven en sociedad, ahí se parecen un poco a las abejas. En cambio, las abejas no hibernan. Una únicamente es encargada de poner los huevos, que es la reina. A diferencia de las avispas, que sí pueden concebir ellas cuando viven solas, especialmente. Puedes ver entonces, querido, las diferencias que hay en estos insectos tan parecidos. Asimismo, también Dios nos hizo a nosotros, seres humanos, nacidos de sus manos, criados a la perfección, a semejanza de Él, pero todos también somos diferentes. Entonces, ¿por qué nosotros enfrascarnos a veces en querer que todo mundo sea parecido e igual? Hay cristianos profesos que piensan que es su deber hacer que todos los demás cristianos sean iguales a ellos mismos. Este es el plan del hombre, pero no es el plan de Dios. En la iglesia de Dios hay lugar para caracteres tan variados como los hay flores en un jardín. Y esto lo escribe la escritora famosa Elena de White en el libro El Evangelismo, página 17. Aunque parecidas, las abejas son diferentes. Necesitamos avispas y abejas que nos ayuden a terminar con la plaga del pecado y a endulzar el mundo con la miel del Evangelio. ¿Estamos nosotros dispuestos?
mi amado hermano, a aceptar a nuestros hermanos con sus diferencias y nosotros a aportar a nuestros hermanos también con los talentos que Dios nos ha dado. Fíjate, algunos confundimos talentos y dones y son bien parecidos, pero el talento puede definirse como la capacidad especial, sobresaliente, innata para llevar a cabo una actividad específica y no exclusivamente espiritual. El don se puede decir que es lo mismo en cierta forma que un talento. Sin embargo, la palabra don tiene un acento de sobrenaturalidad, de extraordinario. También se entiende como un regalo o una dádiva exclusiva de Dios. Algunas personas tienen, a veces decimos nosotros, un carisma, pero realmente es un regalo de Dios. Por ejemplo, personas que los niños los siguen, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, debemos de utilizar todos los regalos que Dios nos ha dado para poder fortalecernos espiritualmente como iglesia y especialmente para poder llevar el evangelio a las personas. Efesios 4, 12, 14 y 15 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siendo guiados y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito entonces, querido, de los regalos que hemos recibido de Dios? La función especial es que podamos contribuir a fortalecernos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para cumplir la misión, que es llevar el evangelio a todo el mundo. Cada uno de nosotros, Dios nos dio un regalo especial. Lo importante es que lo dediquemos a su servicio y al bien de nuestro prójimo. Si Dios nos permite, nos encontraremos mañana. La paz de Dios sea con nosotros. Amén.